Listo. Muy bien. Una vez que nosotros hemos visto acá, estamos viendo la bitácora, ¿verdad? Sí, están observando por mi aviso. Sí, Ya. profe. Entonces dice Jesucristo y la persona de hoy. Entonces, ahí estamos. Y acá, 17 de octubre, tenemos la presentación de los estudiantes, el sílabo, la metodología del método hermenéutico. ¿Ya? Vamos a ver un videíto y después los aspectos relevantes del video. Yo les voy a poner a ustedes, voy a realizar grupitos para que hablen sobre el video. Sin embargo, antes de esto, yo voy a explicar sobre el método hermenéutico. Entonces, uno, tenemos el ver, vamos a poner ver, después tenemos el juzgar, el dos, el método hermenéutico es muy importante que ustedes conozcan, vamos a habilitar otra plantilla, ver, juzgar, tres, actuar y cuatro, evaluar. Ya. Por favor, entonces quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir con respecto al método, la metodología es el método hermenéutico. Vamos a poner acá y lo vamos a poner por acá. Vamos a ver por aquí, control B, y vamos a poner esto, control X, y vamos a poner aquí. Bien, para que nosotros tengamos en cuenta, primero, Latinoamérica especialmente asume en el siglo XIX, ya cerrando el siglo y entrando al siglo XX, la metodología de Hermes, de un filósofo prácticamente griego, y él siempre se preguntaba por la situación de las cosas. Hermenéutico significa interpretación, la correcta interpretación. Por eso la iglesia utiliza el método hermenéutico para poder interpretar los pasajes de la Biblia a partir de cuatro aspectos fundamentales. Entonces, la metodología bíblica tiene la metodología hermenéutica. ¿Sí? Hermenéutico significa, como les decía, interpretación, la correcta interpretación, ¿cierto? No sé si se entiende qué significa interpretar. Es decir, cuando yo leo un texto, no solamente es repetir el texto, sino que lo entienda el texto, vea cuáles son los verbos principales, los personajes, y a partir de allí yo asuma una correcta lectura, es decir, para poder entender y para poder interpretarlo, ¿ya? Entonces, el ver, por ejemplo, significan dos cosas. Primero, el acercamiento al texto, en este caso, al texto bíblico. Nosotros le llamamos, puede ser eh, cualquier texto del Antiguo o del Nuevo Testamento, y realizamos una lectura, como les decía, una comprensión de lectura, un entendimiento, saber entender, entendí, es decir, conocer, entender. Entonces yo conozco, yo veo el texto, pero también yo puedo partir en este ver de otro aspecto fundamental y es ver la realidad, ver el contexto. Entonces existen dos formas de ver. Yo puedo partir, y las dos son muy válidas, ¿no es cierto? Puedo partir de la realidad y en esta realidad yo puedo mirar la política, la economía, la salud, puedo mirar, no sé, la cultura, todos los aspectos, puedo mirar la religión, todo lo que yo quiera, pero el contexto es la familia, por ejemplo, los amigos, los jóvenes, todo lo que está en relación a la vida. Puede ser el medio ambiente, la naturaleza, etcétera. Puede ser un país inclusive. ¿Sí está claro? Ya, cualquier pregunta me van, me van diciendo. Entonces, es importantísimo que nosotros cuando decimos ver, no es solamente ver por ver, como se dice, ¿no? Por eso Jesús en algún momento en el pasaje bíblico dice, es que estos miran pero no entienden, no son más ciegos, es decir, no analizan, no comprenden, no entienden. Entonces es importantísimo como tener los ojos abiertos a la realidad,
pero también al texto. Hasta ahí, ¿alguien me puede poner algún ejemplo, por favor? Hola, de lo que he dicho. A ver si me entendieron. ¿Me lograron entender, por favor? Bien, entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Quién me puede dar un ejemplo sobre el ver? Vamos a pedir que me explique sobre el ver. Es Esther Mafar. Esther, ¿sí me escucha? Hola, Esther. Sí, profe, sí, sí, lo escucho. Ya. Deme un ejemplo, por favor, sobre lo que acabo de decir sobre el ver. Un ejemplo, a ver si me he entendido. Si me daba a comprender, mejor dicho. O alguien le quiere ayudar a Esther, por favor, puede habilitar el micrófono. No se olviden de participar en clases, muy importante. Profe, A ver, Flor, em, bueno, no sé si esté bien, pero si me equivoco, pues así se aprende. así Em, es. por ejemplo, hay pasajes en la Biblia que son unas parábolas. Entonces, Sí. las parábolas denotan también a veces lo que se decía que son los mitos, imaginación. Por ejemplo, en específico, la del hijo pródigo. Entonces, nosotros pues solo vemos la historia desde un punto de vista en la que el hijo pues malgastó los bienes, pero más allá de eso, por ejemplo, a mí me pasó que no lo comprendía porque pues solo tachaba al hijo como malo. Ya Ujú, volviendo a leer y teniendo la comprensión lectora correcta, pude entender que pues viene ahí el arrepentimiento, entonces vi más allá lo puse en una realidad. Por ejemplo, hoy en la vida nos pasa mucho a los jóvenes que en nuestra realidad pues no tenemos dicho arrepentimiento y a veces pues nunca es tarde, ¿no? Entonces es la alegría de un padre al volver a acogernos en su casa. Entonces creo que más o ya. Eso menos lo por ahí vamos, va. me estás hablando de Lucas 15 del 11 al 32. Es Al muy 32, importante lo que ajá. la compañera nos dice, porque ya entramos en materia. Muy bien. Ustedes saben que el Evangelio del Nuevo Testamento es una relectura, pero también es una comprensión y al final un entendimiento de cuál fue la misión de Jesús y al mismo tiempo cuál es la misión del discípulo. Es decir, que el discípulo tiene que, o todos nosotros que somos discípulos, y eso lo vamos a ver al final, tenemos esa misión. Todos podemos ser el hijo pródigo, todos podemos ser, y Dios es como el Padre, ¿no? El Padre. Y en América Latina se nos dice que Dios es Padre y Madre, que en América Latina tenemos esa doble concepción, ¿no es cierto? Que Dios no solamente es el Padre amoroso, sino que tiene entrañas de madre, de misericordia. Entonces, claro, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, esta perícopa bíblica, que está, como por ejemplo, Lucas, es como se escribe el capítulo y los versículos. Es muy importante eso. Bien, así es, tienes toda la razón. Y otro ejemplo, ¿alguien me puede dar otro ejemplo? A ver, para ver si me está entendiendo. Escuchemos a Janet Duque. Janet, Sí, hola. sí, la escucho, Lisa. Ya, dígame, ¿me puedes dar un ejemplo sobre el primer aspecto del método hermenéutico que es el ver? A ver, pensemos, ¿qué será eso del ver? A ver, ¿quién me da otro ejemplo de la vida, de, no sé, de la historia, de su familia? Ya, profe. A ver, Pamela. Perdón por no estar que tuve una emergencia. Yo diría que, por ejemplo, cuando vemos alguna situación y sacamos ideas erróneas, o sea, suponemos, sin antes nosotros ver, sin antes nosotros ver como que la profundidad de la situación, simplemente juzgamos
y con solo ver nosotros ya nos podemos sacar como que otras ideas, las cuales no sé. Perfecto. Ustedes cuando leían las competencias de la carrera de tecnología, decía que ustedes van y conocen la realidad, es decir, al enfermo ustedes van y lo visitan y le hacen un diagnóstico y a partir del diagnóstico ustedes miran si está sano, si ya está mejorando, si está muy enfermo, si necesita hospitalización, pero ustedes se acercan a la persona, ustedes la miran a la persona, miran el color de los iris, el color de los ojos, miran el semblante y dice, claro, esta persona está pálida, esta persona está amarilla, esta persona, y ustedes ya solo con verle, dice, esta persona tiene esto, o si tiene por ahí unos puntitos rojos, ustedes ya dicen, no, cuidado, tenemos que actuar, ustedes dicen, en ese sentido, vemos la realidad, pero acercándonos, ¿no es cierto? Y ustedes son expertas desde la carrera que tienen para poder conocer, entender, siempre van a tener que estar ahí metidas en el contexto. O sea, por eso mismo, la carrera de ustedes les exige es estar, como se dice, en primera línea, ¿ya? Con la salud, con la cultura, con personas, con baja economía, con alta economía, dentro de la política, porque a todos nos afecta, a las diferentes religiones, con jóvenes, pero también sin desligar el sentido de la naturaleza, de nuestro país, de nuestra cultura. Ese es el ver, es decir, tener una mirada holística, una mirada integral. ¿Ya? Muy bien, gracias, Pamela. Vamos ahora al juzgar. Cuando yo digo juzgar, entonces nosotros vamos a ver cuáles son los problemas que existen en la realidad, existentes, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de la realidad. Es decir, yo tengo que mirar y decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa lo que está pasando? Entonces, nosotros miramos los problemas que existen y decimos, ¿qué está pasando? O sea, no juzgamos, sino miramos el problema como tal, es decir, mirar el problema de manera objetiva. ¿Qué es de manera objetiva? Es decir, que no me invento, tampoco que me lo imagino, sino que digo, no, esto fue de esta manera, inclusive tenemos las evidencias quiere decir por ejemplo, que si alguien le dice a usted o le juzga mal y le dice, no es que usted no vino a trabajar, no es que usted no vino, pues no, usted dice, no, pueden decir lo que sea, pero yo tengo la evidencia, la firma, tengo la bitácora, yo estuve, vine, todo eso. Entonces, eso es manejarnos con evidencias claras, con evidencias objetivas y juzgamos la realidad de manera clara. Sí está claro lo que digo. Entonces, juzgamos la realidad. Ahora también a partir de lo que hemos dicho adelante, también podemos, ya cuando nosotros veamos la realidad, podemos partir también, podemos juzgar y decir, en ese sentido del juzgar, Jesús, en ese caso Jesús, la pregunta es, ¿cómo actuaría él o cómo actuó frente a esa realidad? ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cómo actuó? Entonces nosotros también estamos llamados a juzgar, pero desde los valores, desde las acciones que Él realizó, las acciones realizadas. Entonces, para nosotros se les convierte en modelo. Nosotros tenemos que juzgar al estilo de Jesús. Por ejemplo, cuando está con la pecadora, ustedes verán el pasaje bíblico, ¿no es cierto? Cuando le traen a María Magdalena y la ponen allí en el centro y todos hacen como un círculo y todos tienen unas piedras gigantes para acabar con la persona. Entonces le ponen a prueba a Jesús diciendo, mira, esta mujer fue encontrada en adulterio y, y al final Jesús se agacha y le dice, pues, que tire la primera piedra aquel que no tenga pecado, ¿no es cierto? Entonces es eso, o sea, es ponerse en los zapatos de la otra persona y al final nadie la juzgó, entonces Jesús le dice y todos se fueron y Jesús le pregunta, mujer, ¿alguien te juzgó? Entonces la mujer dice, no, Señor, nadie me ha juzgado. Él dice, yo tampoco te condeno, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Entonces Jesús salva a la persona, pero también le corrige, le dice, no lo vuelvas a hacer. Sí, está claro. Y no es que rompe con la persona. Muchas veces nosotros juzgamos y rompemos con la relación de la otra persona. Entonces, lo que hizo María Magdalena,
cuando le traen ante Jesús, ella actúa desde ese sentido y se hace discípula. ¿Ves? Eso es lo más bonito de, se hace discípula de Jesús. Eso es lo más lindo, ¿sí? Y aquí ya me, bueno, modelo discípula de Jesús. Entonces, eso es lo importante. Nosotros debemos juzgar la realidad de manera clara y objetiva, porque a veces nosotros podemos juzgar mal. Entonces, aquí el juzgar es de manera correcta, de manera objetiva, de manera evidente. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Bien. ¿Alguien me puede dar un ejemplo sobre el juzgar? Voy a preguntar a Puyol Samantha. Puyol Samantha está. Samantha, Puyol Samantha. No. A ver, Janet Duque, ¿me puede dar algún ejemplo o alguna palabra sobre el juzgar? ¿Cómo usted lo asume? Desde lo que le acabé de explicar. ¿Cómo asumo el juzgar? A ver, a ver, alguien, pensemos un poquito. Bien, entonces voy a mandar luego a hacer una actividad con el método hermenéutico. Esperemos que estén atendiendo porque les voy a mandar durante unos 10 minutitos para que apliquen el método hermenéutico, ver, juzgar, actuar y evaluar a través de un ejemplo. Y ustedes van a realizar una presentación de este método. Ya así como nos decía la compañera, ¿no es cierto? Hace un momento, pueden tomar cualquiera. Entonces, sí les pido que le pongan atención y pregunten en el caso de no entender. Bien, el tercer aspecto del método hermenéutico, que es latinoamericano y es del filósofo Enrique Dussel, es el método, la metodología del actuar. Entonces, muy bien, ¿cómo actúo? Primero voy a dar respuesta, actúo dando respuesta al problema. Es decir, actúa de manera profesional. Está claro, actúa de manera racional, no evitando todos los que son sentimentalismos, resentimientos, subjetivismos. Yo tengo que actuar de manera responsable. En otras palabras, es eso, ser honesto en mi actuar. Entonces, entra el sentido de responsabilidad. Sí, entonces actúo como actúo. Pues, por ejemplo, si yo miro que que si yo veo humo atrás de la casa o atrás del jardín, yo me acerco y si veo pues que están quemando basura, pues digo, ah, bueno, no es un problema tan grande, pero claro, si es humo negro, entonces uno dice, o es un dióxido de carbono, uno dice, puede ser que algo esté pasando, entonces me acerco y doy respuesta, actúo, puede ser que algo esté pasando, entonces actúo, o si alguien está, por ejemplo, a veces si uno ve que uno está conduciendo y de pronto alguien se pasa o algo, entonces uno tiene que actuar de manera racional, ahí viene la palabra que ustedes dicen, de manera empática. Tengo que ser empático con los demás. Ahí es cuando yo actúo. ¿Qué significa empático? Me pongo en los zapatos del otro. Esto nos dice los psicólogos Colbert y Sheinman, que son psicólogos estadounidenses, sobre la empatía. Ya, entonces es muy importante cómo actúo. Por eso mis acciones, y ahí vienen las acciones, a nivel evangélico son los frutos. Dice, por sus frutos os conocerán, nos dice el Evangelio. Por los frutos los conoceréis. El árbol se conoce por sus frutos. ¿Y quién es el árbol? Pues el árbol somos cada uno de nosotros, pues, ¿no es cierto? Y cada uno es un arbolito en la comparación simbólica de la Biblia. Y nos dicen, por los frutos les conocerán, por nuestras acciones dirán quiénes somos. No quien me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que realizó una acción de misericordia por el otro.
Entonces ahí vienen todas las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué? Porque estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve con hambre y me dieron de comer. Entonces, el actuar es, doy respuesta a una necesidad del otro. No sé si está claro. Entonces, nosotros tenemos que dar respuesta en ese sentido al problema, a la acción como tal. Y no es ser un problema. Eso es, en el actuar no es ser o actuar como problema, porque muchas veces nosotros nos han enseñado que al problema se le echa más problema. No, no, no. Nosotros tenemos que ser, tenemos que resolver, esa es la palabra, tenemos que resolver el problema. ¿Sí? No sé si está claro. Es decir, si a un problema nosotros no tenemos que, no es que lo estemos evadiendo al problema, sino que al darle respuesta lo estamos asumiendo y lo estamos resolviendo. Sí, no sé si está claro, Janet. Janet Duque, ¿qué me dice? Janet. Sí, Licen. Ya. Entonces, aquí es donde ustedes me hablaban en antes del servicio, del amor, de cuando yo les preguntaba, ¿por qué se hicieron enfermeras? ¿Por qué están estudiando la carrera? Ah, es que me encanta, me apasiona, porque veo cómo... Entonces, aquí está el actuar. Pero detrás de todo esto hay una formación. Yo debo actuar, que podemos actuar de manera subjetiva, y de manera subjetiva es actuar con la espinita, como se dice, ah, es que esta me miró mal, es que este no me saludó, es que este está bravo, es que este me botó la puerta, entonces yo también le boto la puerta, es que yo también me desquito, y viene el odio, la venganza. Entonces, claro, asumimos más odio y al odio, al problema, lo hacemos más problema. Entonces, el actuar, ahí es cuando nosotros tenemos que actuar con una sola palabra que se llama coherencia. ¿Ya? No sé si está claro. Y por último, antes de mandarles a hacer el trabajo en grupo, el evaluar. ¿Por qué es importante el evaluar? El evaluar me da la capacidad de entender, de comprender, ¿no es cierto? Entiendo, comprendo de manera racional. En este caso sería el conjunto como tal, la realidad como tal, el conjunto de la realidad. Otros llaman el conjunto del contexto. Si evalúo, por ejemplo, aspectos a mejorar, cómo estuvieron las acciones, estoy actuando bien o estoy actuando mal, no para recriminar, evalúo para discernir, esa es la palabra, discierno lo que hice mal y asumo una transformación. Por eso es importante la evaluación, no ver la evaluación como un aspecto negativo, sino como un aspecto propositivo de cambio. ¿Por qué es esto? Porque el ser humano no es un ser que ya está hecho, somos seres humanos que nos vamos cambiando. Es decir, usted, Janet, en el momento actual, tiene 18, 19 años o más o menos, pero usted en este momento eh, va cambiando, va transformándose, por eso nosotros no podemos quedarnos con la imagen de la persona, porque todos nosotros vamos entendiendo, vamos madurando, vamos comprendiendo, vamos entendiendo que en la realidad hay que transformarla. Pero ese es un camino a diario y es un camino constante, ¿ya? Por eso, qué importante es esto, que nosotros nos evaluemos para mejorar y ayudemos a las personas también para mejorar, para cambiar. Entonces, evaluamos para hacer de la sociedad y del mundo algo mejor, ¿ya? No es para tirarle la piedra al otro, no es para decirles que tú estás mal, no es evaluar para mirar las cosas negativas. Sí, claro, es mirar las cosas negativas, pero no quedarse en lo negativo, sino, a ver, ¿qué vamos a hacer para cambiar? Bueno, me equivoqué en esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Mejoremos, entonces no voy a actuar de esta manera y eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, sí está claro. Bien, entonces vamos a pasar rápidamente a una tarea. Voy a mandar a una tarea en este momento y ustedes van a realizar un pequeño collage grupal, ¿ya?
Voy a armar en este momento grupos en línea para que ustedes trabajen y van a conversar. Número uno, van a conversar sobre el método hermenéutico, sobre el método hermenéutico. Segundo, ustedes van a poner un ejemplo. Y tercero, ustedes me van a traer de ese ejemplo van a hacer la diapositiva, una diapositiva collage, ¿ya? Y cuarto, después ustedes van a socializar el trabajo. ¿Ya? Entonces, esta tarea va a tener de 13 horas 20 a 13 horas 40. Van a tener 20 minutos para trabajar esto, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud antes de armar los grupos? Ahora, en el collage grupal van a nombrar un coordinador, una coordinadora o coordinador de grupo, un poco que anime, el que se pone al frente, que anime la gestión. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Jóvenes. profe. Ya. Sí, profe. Entonces, voy a crear en este momento, ¿dónde está? Por acá tiene que estar. Es que como han cambiado todo esto, han mejorado prácticamente. Voy a crear un break rooms. ¿Cuántos están? Dos, cuatro, seis. Voy a crear dos grupitos de tres, independientemente como le toque. Y voy a poner de tres, ¿ya? Voy a crear dos break rooms. Voy a crear dos. Asignación automática, entonces vamos a crear. En el primer grupo está Esther, Flor y Pamela. En el segundo grupo está Janet, Puyol y Yesenia. ¿Está claro? Entonces les va a llegar a ustedes una invitación, van a aceptar la invitación y se van a trabajar por 20 minutos y en 20 minutos volvemos. ¿Listo? Por favor, ya les Sí, acabo de profe, llegar. gracias. Acepten la invitación y nos vemos en 20 minutos. Muy bien. Muy bien, Pamela, Esther, Pamela. Acepte la invitación del Brew Rooms, Pamela, Esther, hola Esther. Muy bien, gracias. La Hola, ¿cómo pantalla para estamos? hacer... ¿Qué tal? ¿Sí ¿Cómo lograron? ¿Sí está, tienen profe? claro? Sí, 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 profe, sí. Perfecto, entonces, bien, muy bien. Ya, profe. Ok, Ya, profe. sigan, sí. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, verán, mi ejemplo era